Bueno, muy bien, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo ver a muchos de ustedes hoy en este día. Saben que oramos antes de este encuentro diciendo, Señor, que sea una convocatoria tuya, que realmente vos atraigas los corazones hoy porque entendemos que el Señor quiere hablarnos algo, así que realmente me alegra haber muchos de ustedes acá hoy. Bueno, poniendo en contexto, como decía Johnny al principio, quizás alguno todavía no había llegado, este sería el primer encuentro de una serie de encuentros que vamos a tener los segundos martes de cada mes, que lo titulamos Encuentro de Siervos, y el día de hoy es con un tema puntual, y es el llamado del siervo. Por cierto, para también poner en contexto, van a ser los segundos miércoles de cada mes y un sábado cada 2 meses. El primer sábado que vamos a tener un encuentro especial va a ser el 18 de abril y ya el día de hoy confirmó Samuel Ortiz que nos va a estar acompañando ese día. Así que damos gloria a Dios porque ese día, agéndalo ya, 18 de abril, anótalo ahí, resérvate esa mañana. No sé si tenés que pedir el día, pero va a estar hermoso ese tiempo que vamos a compartir. Va a ser por la mañana, de 9:30 a 1 aproximadamente. Bueno, el horario luego se lo vamos a pasar. El día de hoy nos convoca un tema hermoso que es el llamado del siervo. Y los invito a abrir Hechos capítulo 9. Si tenés tu Biblia, si trajiste para tomar nota. Hechos capítulo 9, conocido por muchos, relata la conversión de Saulo, Pablo. Vamos directamente al versículo 4, vamos desde el 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, primer pregunta para que hoy nos llevemos, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy vamos a meditar en estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? De hecho, Pablo 2 veces va a relatar su conversión. Y vamos a adelantarnos, vamos a Hechos 22, 14. Dice, uno de los propósitos por el cual Dios estaba llamando a Pablo, y dice Hechos 22, 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y más adelante, capítulo 26, versículo 18, va a decir, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar antes de empezar a desarrollar este tema. Señor, hoy estamos delante de tu palabra perfecta, tu palabra, Señor, que es como una espada de doble filo, Señor, que Señor, llega hasta lo profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos. Señor, hoy necesitamos de tu Espíritu, Señor. Hoy necesitamos tu palabra fresca, Señor, en nuestra vida, Señor. Como dice esa canción, Señor, no podría estar ante ti, Señor, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Señor, hoy quebranta nuestro corazón, Señor. Hoy sacudí, Señor, nuestro espíritu, Señor, para enfocarnos en lo que vos querés que estemos enfocados. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y el control de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dijimos que vamos a ver estas dos preguntas porque el llamado del siervo, hay dos preguntas que surgen acá y que hay un orden en estas preguntas y que debe respetarse. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y cuando hablamos de quién eres, se trata de conocerlo. Pero la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Se trata de obedecerlo.
Bien, entonces, ¿quién eres, Señor? Se trata de conocerlo. ¿Y qué quieres que yo haga? Se trata de obedecerlo. Saben que Jesús, hay un versículo que me gusta mucho, que está en Marcos capítulo 4, que él dice que llamó a 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Fíjense que también Jesús llamó con doble propósito. Primero, para conocerlo y luego para obedecerlo. Por eso, hoy vamos a ver dentro de el llamado del siervo, hay un primer llamado que el Señor nos va a hacer. Y el primer llamado que no podemos esquivarlo y que tenemos que, tengas meses de conocer al Señor, años, no podemos esquivar y es conocerlo. El llamado a conocerlo. ¿Quién eres, Señor? Saben que todo llamado en la palabra de Dios comenzó por conocerlo. Porque Dios se reveló a alguien y esa persona lo pudo conocer más íntimamente. Saben que cuando vemos ahí a Moisés en la zarza, Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Dios se le va a revelar a Moisés. Y Moisés a partir de ese instante, de ese encuentro, va a servirle. Podemos encontrar personas como Isaías, que ya empieza el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y de repente el capítulo 6 tiene un encuentro con el Señor se le revela de una manera especial y dice que, ahí él se postró y dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y finalmente va a terminar esos versículos diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vemos a Pedro en el suelo, diciéndole, Señor, aléjate de mí, que soy pecador. El Señor le dice, Pedro, te quiero hacer un pescador de hombres. Juan, llena el Apocalipsis ahí, dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Saben que todo llamado, el primer llamado que tenemos como siervos, sirviendo a un Dios vivo, verdadero, es a conocerlo. Y no es simplemente haberlo conocido como Salvador, es a conocerlo íntimamente. Porque no podemos servir a Dios solamente con buenas intenciones. No podemos servir a un Dios solamente porque, tengo ganas de servir, tengo ganas de hacer algo. Tener la predisposición con servir no alcanza. Necesitamos conocer a qué Dios estamos sirviendo. Necesitamos dimensionar a qué Dios estamos sirviendo. ¿Te pusiste a pensar? Yo me ponía a pensar en casa en estos días. ¿A quién servimos? Cuando empecé a escribir, de verdad que me quebranta. ¿Te pusiste a dimensionar a quién servimos? Servimos a un Dios santo, perfecto. Dice la palabra de Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él es eterno, Él es el Rey de Reyes. Él es quien dijo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es quien dice Isaías que mide las aguas en el hueco de su mano y con 3 dedos es el que junta el polvo de la tierra. Ese es el Dios que servimos. Es el Dios que dijo y fue hecho, que mandó y existió. Es el Dios que es lento para la ira y es grande en misericordia y verdad, que no tiene por inocente el culpable. Él es justo, cuyos ojos, dice la palabra, son como llamas de fuego, y Él es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que Él es alto, sublime. Servimos a este Dios, servimos. Y el primer llamado es a dimensionar a qué Dios estamos sirviendo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, cuando pensamos en el Dios a que servimos, ¿cuál es nuestra respuesta ante esto? Pablo se encuentra delante de Jesús y dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando Él se revela, realmente estaba ahí en el suelo, postrado. ¿Cuál es nuestra respuesta al considerar al Dios que servimos? ¿Hace cuánto no caes postrado delante de aquel que te llamó? Qué pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto no caes postrado delante de aquel que te llamó? ¿Saben qué? El servicio, primeramente, cuando nosotros recordamos a quién servimos, es porque el servicio, primeramente, es para Él. Por eso, ante Él vamos a rendir cuentas. Hay una pregunta que tengo, ¿cuál es tu motivación al servir? Hoy estamos acá, un grupo de sus siervos, les servimos, nos esforzamos, arduamente trabajamos, llegamos al año cansado de todo lo que hemos hecho. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué haces lo que haces? Quizás alguien puede decir, porque me hace sentir útil,
o porque me siento bien, o porque creo que soy bueno haciendo esto. Me dijeron, hey, sos bueno haciendo esto, ¿por qué no lo haces? Porque no tengo otra cosa para hacer. No, mira, si esta es tu motivación, no debería ser eso. ¿Por qué? Porque es para el Rey de Reyes que servimos. Porque Él lo dio todo por nosotros en la cruz. ¿Cómo no servirle? Por eso no servimos para agradar al hombre, sino a Dios que nos llamó. Pablo decía, y es un versículo que yo tengo de estado en WhatsApp hace años, me encantó, Hechos 27, 23 dice, de quien soy y a quien sirvo. ¿Alguna vez notaste esa frase hermosa? Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía algo en claro, algo clarísimo. A quien servía primeramente es a Dios. Ahora, cuando entendemos quién eres, Señor, esto es un llamado a conocerlo. El primer llamado que tenemos como siervo, en el llamado del siervo, es a conocerlo. ¿Y por qué esto es tan relevante? ¿Por qué traemos quizá esto hoy como primer puntapié? Porque cuando entendemos y dimensionamos el Dios que conocemos, entendemos que no podemos servir en pecado a un Dios santo. Entendemos que no podemos servir a medias a un Dios y ser responsables cuando Él lo dio todo y es un Dios que lo da todo. No podemos llevar una doble vida porque Él escudriña todo y es ante Él quien servimos. No podemos servir así al Señor. No puedo vivir como quiero. Total, Dios ve el corazón. Dios juzgará también mis acciones. No puedo servir a Dios mientras genero división y estar peleado con la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Cuando entiendo a quién sirvo, todo mi servicio cambia. Por eso la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y yo quiero en esta noche que puedas, junto conmigo, como en estos días estuve en casa, yo le hice esta pregunta al Señor, Señor, ¿quién eres, Señor? Y qué bien que me hizo, porque el Señor me hizo dimensionar a quién le estoy sirviendo. Y cuando dimensionamos a quién estamos sirviendo, nos pasa lo que Isaías, ¡ay de mí, Señor! Debo tener en claro que el llamado del siervo primeramente es agradar a Dios. Y para eso necesito llevar una vida de intimidad con Él, una vida de confesión constante. Alguien dijo una vez, y me encantó, que el cristiano es un constante arrepentido. Es un constante arrepentido. Y es así en nuestra vida, día tras día le fallamos al Señor y Señor, limpiame, santificame. Señor, quiero servirte en santidad. Irreprensible, de un testimonio que dé gloria al Señor que se sirve. Ahora, Hechos 22, 14, como leíamos recién, fijémonos que lo primero, uno de los primeros llamados que describe Pablo, responde a esto, al ¿quién eres, Señor? Un llamado a conocerle. Dice Hechos 22, 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fijémonos que el primer llamado no tenía que ver con lo que Pablo iba a hacer, sino con quién iba a conocer. Para que conozcas su voluntad, para que veas al justo. Y ahí justo con mayúscula habla del Señor. Y oigas la voz de su boca. ¿Saben? Cuando pensaba esto, pensaba en que Dios está más interesado en que le conozcamos que en que le sirvamos. Pensa eso. No, Mati, pero Dios quiere que le sirvamos. No estoy diciendo que no, pero Dios está más interesado en que le conozcamos que en que le sirvamos. ¿Te acuerdas Marta? ¿Sí? Marta estaba afanada, sirviendo, pero Jesús le dijo, para, María escogió la mejor parte, que es el conocerme. Y si nos queda alguna duda, dice en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, el Señor veía que le traían holocaustos, y el Señor dice, mira, lo primero que yo quiero, el primer llamado, quiero que me conozcas íntimamente. Porque entonces, como consecuencia, cuando me conoces íntimamente, tu servicio va a ser mejor y me vas a adorar correctamente. Y hay varias preguntas incómodas que me hacía a mí. Y hoy las transmito. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? Y no te hablo que hiciste el devo,
que cumpliste, que leíste una cierta cantidad de capítulos que tocaba? ¿Cuándo fue la última vez que caíste rendido a sus pies? ¿Cuándo fue la última vez que le adoraste de rodillas en su presencia? Quizás no lo puedas hacer en rodillas, ¿sí? Por una limitación física, postrado en tu corazón. ¿Hace cuánto no te quebrantaste ante Él? Porque el primer llamado, el llamado que precede a todos los llamados, es un llamado a conocerle. Solo entonces vamos a poder decir, ¿qué quieres que yo haga? Solo entonces vamos a poder decir, ¿qué quieres que yo haga? Mira, hay una frase que noté acá, ya vamos ahora a pasar del ¿quién eres, Señor?, al ¿qué quieres que yo haga? Y mira, anota esto. Que puedas no significa que debas. Que puedas no significa que debas. Te pregunto, ¿a qué te llamó el Señor? Pénsalo. ¿Oíste su voz? Quizás no una voz audible, pero esa voz que no te cabe en duda que es el Señor llamándote a algo. ¿Fue tu tiempo con Él lo que te llevó a tomar la decisión de servir en un ministerio, de estar en tal servicio? ¿Fue la intimidad con Él? ¿Fue el primero conocer al Señor y el Señor te dijo qué es lo que Él quería que vos hicieras? Porque fíjense, la que pregunta acá es dirigida al Señor. Señor, ¿qué querés vos que yo haga? Y hay veces empezamos a servir al Señor sin haber primero tenido el tiempo de quién eres, Señor. Y pasamos directamente a un servicio sin haber estado tiempo en intimidad y sin saber realmente si es lo que el Señor me llamó a hacer lo que yo estoy haciendo. Por eso la pregunta es, ¿a qué te llamó el Señor? Que puedas, que incluso tengas los talentos, no significa que debas. Pero si puedo hacer esto, si me da el tiempo, si que me considero bueno, ¿te llamó el Señor a eso o no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Debo aprender a diferenciar entre mis ganas y lo que el Señor quiere. Y a veces confundimos, ¿sí? El Señor me dijo que yo esté acá, en realidad eran nuestras ganas. A veces espiritualizamos las cosas para forzar una decisión egoísta. El Señor me dijo, pero en realidad no era el Señor. Eso es espiritualizar el orgullo. Y fijémonos que Pablo, en el primer relato de su conversión, revela el primer llamado del Señor, conocerlo. Él me dijo que conozca su voluntad, que vea al justo, que oiga la voz de su boca. Pero la segunda vez que relata su conversión, va a hablar de ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vamos entonces a Hechos, capítulo 26, versículo, vamos a comenzar desde el 16, y dice: por tanto, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para, y nuevamente lo dije el otro día, pero cada vez que veas un para, acá está el propósito de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Acá está. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La pregunta recién era, ¿a qué te llamó el Señor? Pensa en esto que voy a decir. El objeto del llamado no son cosas, sino personas. Fíjate aquí, él dice, ¿para qué? Todo lo que tenía que ver con el llamado del Señor eran personas, no cosas. La pregunta no es ¿dónde servís?, sino ¿a quién servís? Y mira, hay dos cosas eternas que vamos a tener en nuestras manos. Una es la palabra de Dios. Cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Esto es algo eterno que tenemos en nuestra mano. Pero la otra cosa eterna que vamos a tener en nuestras manos, ¿sí? Una me pesa 10 kilos y está bastante difícil de tenerla, son vidas. Son vidas.
Las personas son el recurso eterno a quien servimos. Por eso hay veces nos podemos enfocar mal y estar sirviendo, haciendo cosas, pero no sirviendo a personas. ¿A qué te llamó Dios? Te pregunto, ¿cuál es el impacto eterno de lo que haces? Y he hecho una listita acá de cosas que empezaba a pensar, ¿no? Porque a veces, ¿en dónde servís o a qué servís? Y yo sirvo, por ejemplo, y voy a dar una listita de varias cosas que anoté. Dios no te llamó a tocar un instrumento, sino a guiar al pueblo de Dios a adorarlo. Dios no te llamó a ser ujier, recibir a las personas, te llamó a recibir a los que llegan como Jesús lo recibió. A poder abrazar a alguien como Él lo hubiera abrazado, a dar una palabra justa quizás a alguien que estaba entrando. El Señor hoy te quiere hablar, Dios te bendiga. Y quizás con esa palabra cambió su predisposición al entrar. El Señor no te llamó, quizás acá está tesorería, no te llamó a la tesorería a contar dinero, sino a administrar los recursos para que a través de ellos se pueda dar gloria a Dios. Dios no te llamó al sonido, a la multimedia, sino a hacer llegar con claridad la palabra de Dios a otros. Qué diferente enfoque, ¿no? Dios no te llamó a la escuelita, sino a sembrar la palabra eterna en las generaciones futuras. Dios no te llamó al diaconado, sino a ser un servidor para que los ancianos puedan dedicarse más de lleno a la labor pastoral. No te llamó a los prealojados, a los jóvenes, sino a guiar vidas, a estar más cerca del Señor, sanar heridas, pastorearlos. Dios no te llamó a repartir comida, el merendero ahí, sino a bendecir vidas. Dios no te llamó a una horita feliz, sino a transformar la realidad espiritual de un barrio que ha estado en tinieblas. Fijémonos, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es la trascendencia espiritual? ¿A quién servís? No es dónde servís, sino a quién servís. Y ese a quién servís, primeramente sirvo al Dios eterno, santo. Mi vida tiene que estar en santidad. Mi vida tiene que dar testimonio del Dios al que sirvo. Pero no solamente eso, sino que el objeto es personas. Por lo tanto, considera si en tu corazón el objeto están siendo realmente personas o es cumplir tu tarea y ya está. El llamado del siervo es un llamado con trascendencia espiritual y trascendencia eterna y gloria a Dios que usa siervos e instrumentos tan indignos como decía Mateo, como nosotros. ¿Cuál es el impacto espiritual al cual el Señor te está llamando? No podemos impactar si no somos nosotros primeramente impactados por el Señor. Por eso Pablo va a seguir diciendo acá, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Recibió un llamado de parte del Señor, no fui rebelde. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles. Fíjense, Pablo siempre hablando de personas que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dios no nos llamó a una posición, sino a influenciar vidas. Y con esto quisiera, llegando al final, antes de tener todos juntos un tiempo de oración, Dios no nos llamó a una posición. ¿Sí? Yo estoy en los hados. No, Dios no me llamó a eso. Sí, puedo decirlo, se entiende. Pero Dios me llamó a influenciar vidas, sea donde sea que estés. Sea donde sea que estés, tenés que influir en personas. La pregunta no es si estamos influenciando a personas. La pregunta es cómo lo estamos haciendo. ¿Mi vida inspira devoción a Dios o no? Soy ejemplo de los creyentes, como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Le elevó la vara. Es fácil diferenciarse con alguien que está en el mundo, ¿verdad? Pero entre los creyentes, John Maxwell
¿sí? Un escritor dice, nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo. El que cree estar guiando, pero nadie le sigue, solo está dando un paseo. El liderazgo no es cuestión de puestos o títulos, sino que es cuestión de influencia. Cuando sigo el orden de conocerle y después de obedecerle, mi servicio va a tener un impacto espiritual. Porque el fundamento del servicio no es cuestión de carisma, sino de carácter. El fundamento del servicio no es cuestión de carisma, sino de carácter. No es si soy muy piola, él que es muy piola o yo, y que haga tal cosa. El fundamento del servicio no es el carisma, sino que es el carácter. El carisma no hace un servicio eficaz. Hacer reír a los chicos, o los chicos los aman, o es muy piola, o varias cosas. Esto no genera por sí solo impacto espiritual. ¿Qué genera impacto espiritual? El carácter y la credibilidad. El liderazgo, dice un escritor, es influencia y sin credibilidad, esa influencia no irá muy lejos. Reputación es lo que la gente dice que eres, pero carácter es lo que realmente eres. Moody decía, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos ve. ¿Y dónde se desarrolla ese carácter? En la intimidad con Dios. Por eso hoy veníamos a traer este primer tema que nos hace enfocar nuestro servicio. Miren, si hay un fin de todo este espacio que se va a ir dando y quizá de maneras diferentes. Hoy fue de esta manera, quizá el siguiente martes será de otra manera, otra temática seguro. Pero el día de hoy, qué lindo enfocarnos, es decir, ¿a quién estoy sirviendo? Primer llamado a conocerle. Señor, te necesito. Señor, si me he dejado, Señor, ganar por la rutina, Señor, si mi vida espiritual se transformó en algo cíclico, rutinario, y no te estoy conociendo íntimamente más, Señor, necesito ser impactado por vos vez tras vez. Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Solo así serviremos al Señor, realmente. Por eso, hoy, en este tiempo que siempre se dedica a la reunión de oración, no vamos a hacer una excepción y vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Un lindo tiempo, aprovechando también que somos muchos. Vamos a juntarnos en grupo, pero hoy hay un desafío de oración. Seguramente muchos de ustedes tienen motivos personales. Yo les invito a que esos motivos personales por ahí lo compartan entre su grupo si tienen algo puntual. Tenemos inicios de ministerios, ¿sí? El sábado inician varios ministerios, están casi todos los ministerios comenzando. Pero, como dijimos recién, qué bueno sería que en este tiempo de oración, como iglesia, le podamos al Señor decir, Señor, te queremos conocer más. Señor, ¿qué es lo que vos querés que estemos haciendo? Y que eso le va a traer gloria a Él, sin dudas, sin dudas. Por eso vamos a disponernos ahora este tiempo de oración. Luego de este tiempo de oración vamos a dar ya por finalizado, pero que sea un tiempo que realmente el Señor te renueve. Que sea un tiempo que realmente puedas derramar tu corazón delante de Él y decir, hoy el Señor me encendió de vuelta ese primer amor. Porque, el primer amor, como escuché alguna vez, el primer amor no se pierde. El primer amor se sigue cada vez va más en crecimiento. Por eso que el Señor hoy pueda llevarnos a su presencia y que podamos tener este tiempo de oración para decirle, Señor, te necesitamos desesperadamente, Señor. Si vos no vas por delante, que no queremos ir a ningún lado, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Vamos a tener entonces un tiempo de oración, como siempre hacemos. Quienes no vienen los miércoles, sí, ya rompemos acá filas y nos ponemos en oración.